Angeles Mayor Karen Bass is warning residents that this storm poses a serious threat and to stay home and out of harm's way if possible. ¿Alguna vez has sentido ese escalofrío que llega sin aviso, como si tu espíritu presintiera que algo enorme está a punto de revelarse? Pues escucha con atención, no es tu imaginación. En las últimas horas han ocurrido hechos en distintos lugares del planeta que coinciden de forma inquietante con antiguas profecías que muchos creían olvidadas. Las naciones se están moviendo, los líderes están tomando decisiones inesperadas y señales que antes pasaban desapercibidas hoy brillan con una claridad imposible de ignorar. Y mientras los medios solo muestran la superficie, algo mucho más profundo está tomando forma. Quédate conmigo, porque lo que voy a revelarte en este video podría cambiar la manera en que entiendes cada suceso global que está ocurriendo ahora mismo. Después de escuchar esto, nada volverá a parecer casualidad. Durante miles de años, las profecías giraron en torno a aquella tierra ancestral conocida como Israel. Pero las Escrituras nunca confinaron el sacudimiento del tiempo final a una única ubicación geográfica. El plan divino siempre involucró a todas las naciones, al mundo entero moviéndose hacia una convergencia definitiva. Desde la época de David hasta nuestros días, Jerusalén permanece como el epicentro espiritual de toda profecía. Pero ahora, los temblores de su cumplimiento se propagan como ondas expansivas a través de continentes enteros, mercados globales, estructuras gubernamentales y potencias mundiales emergentes. Estamos siendo testigos del ensamblaje de piezas que los antiguos profetas anhelaron contemplar. Es como observar un rompecabezas gigantesco que súbitamente encaja, revelando la imagen que siempre estuvo oculta a plena vista. Pero antes de llevarte más profundo en esta revelación, debo advertirte algo crucial. Lo que viene a continuación no es fácil de asimilar. Revela que la humanidad se encuentra más cerca de los capítulos finales de lo que cualquiera podría haber imaginado. Cuando vi hasta qué punto ha avanzado esta transformación global, quedé completamente atónito. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús en Mateo capítulo 24, versículo 3, ¿cuál será la señal de tu venida y del fin de esta era? Él habló de guerras, rumores de conflictos bélicos, hambrunas, terremotos devastadores, plagas y angustia que abarcaría todo el globo. No regional, global. Y ahora estas señales ya no están aisladas, son planetarias. Lucas, en el capítulo 21, profetizó que Jerusalén desempeñaría un papel central. Ciertamente, pero ese mismo capítulo también advirtió sobre angustia entre las naciones, mares rugientes, poderes sacudidos y miedo extendiéndose por todo el mundo. Esto es exactamente lo que vemos desarrollándose ante nosotros. Durante casi 2000 años, las palabras de Jesús parecieron distantes, casi abstractas, pero los acontecimientos del siglo XX y XXI, desde el colapso y surgimiento de imperios hasta conflictos globalizados y transformaciones tecnológicas sin precedentes, se han alineado con precisión profética asombrosa. Las 70 semanas de Daniel, descritas en Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27, delinearon el cronograma divino para Israel y el mundo entero. 69 semanas se cumplieron con la llegada de Cristo. Queda una última semana pendiente, ese período final de 7 años que remodelará completamente la tierra. Todo apunta hacia ese umbral. Y no es solamente Israel el que se está preparando. El mundo entero se está preparando, consciente o inconscientemente, para esa última semana profética.
Las economías están experimentando cambios sísmicos. Las superpotencias ascienden mientras otras declinan. Las alianzas se están solidificando exactamente en las formaciones que las escrituras describieron. Mientras los preparativos para un tercer templo continúan en Israel, el engaño que albergará no permanecerá confinado a ese lugar. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4 revela que la autoexaltación del anticristo será un espectáculo global, transmitido, celebrado e impuesto por todas partes. El escenario no es únicamente Jerusalén. El escenario es el planeta completo. Miles de millones presenciarán los eventos. Miles de millones malinterpretarán su verdadero significado. Miles de millones serán arrastrados por el engaño masivo. Esto no es teoría especulativa. Es profecía desenvolviéndose a una escala sin precedentes en toda la historia humana. Zacarías capítulo 14 versículo 4 describe cómo el monte de los olivos se dividirá cuando Cristo regrese. La geología moderna confirma una línea de falla directamente debajo de él. Sin embargo, el sacudimiento no se limitará únicamente a Israel. El libro de Apocalipsis habla de terremotos globales, plagas que abarcan todo el planeta, convulsión mundial. La tierra entera está incluida en la profecía del gran sacudimiento. Y así como las naciones se congregan contra Israel, según Zacarías capítulo 12, versículo 3, las alianzas que se forman hoy, Rusia en el norte, Irán, que es la antigua Persia, bloques cambiantes en Asia, tensiones crecientes en Europa, consejos globales presionando a Israel, todo esto forma parte de un alineamiento profético más amplio. Ya no se trata de una sola ciudad en el centro del conflicto, es el mundo reorganizándose a sí mismo. Apocalipsis capítulo 13. Habla de un sistema donde nadie podrá comprar ni vender sin la marca. Esto era imposible cuando Juan lo escribió. Ahora tenemos economías sin efectivo, identificación biométrica, monedas digitales, sistemas de vigilancia universal, bases de datos globales potenciadas por inteligencia artificial. Estamos observando cómo se construye abiertamente la infraestructura para el control global, no regional. Lo que alguna vez fue profecía ahora es tecnología estándar. Esto ya no se trata de geopolítica, se trata de tu vida, de tu alma, de tu preparación. Jesús dijo en Mateo capítulo 24 versículo 42, «Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor». No estaba hablando a gobiernos, te estaba hablando a ti. La trompeta sonará repentinamente, sin advertencia previa, como en los días de Noé. Vida normal, rutinas cotidianas, personas comiendo, bebiendo, construyendo, inconscientes de que las nubes de tormenta ya se habían congregado sobre ellos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Versículos 16 y 17 describe un momento tan glorioso que el mundo no puede siquiera comenzar a comprenderlo. El Señor descendiendo, la trompeta resonando, los muertos en Cristo resucitando, los vivos arrebatados para encontrarse con Él en el aire. Ninguna transmisión lo capturará, pero cada creyente lo experimentará, y antes del regreso de Cristo, un capítulo más oscuro debe desarrollarse, uno que dividirá lo verdadero de lo falso, lo fiel de lo tibio. Lo que está surgiendo ahora no es solamente un evento del Medio Oriente, es un campo de prueba global, un develamiento mundial, una prueba para todas las naciones y todos los pueblos. El mundo se está alineando exactamente como la profecía lo declaró. La cuenta regresiva ha comenzado. Y la verdadera pregunta permanece: ¿estás preparado? Este es el sonido de un shofar soplado por un sacerdote en Israel al final de Yom Kippur. Y este es el sonido de 100 shofarim soplados simultáneamente. Increíble, ¿verdad? Millones de personas alrededor del mundo están actualmente atónitas por las imágenes que emergen desde cada rincón del globo. El mes pasado, judíos de todas partes del mundo se congregaron para la fiesta de las trompetas,
una ceremonia profética que marca el retorno del Mesías. Simplemente imagina el poder espiritual resonando a través de los cielos de la ciudad santa. Te produce escalofríos en la piel, pero mientras esas trompetas soplan esperanza, otro sonido está atravesando los cielos al otro lado del mundo. Y ese sonido es aterrador. Las personas están escuchando extrañas frecuencias metálicas provenientes de los cielos. Al mismo tiempo, en la Antártida, el hielo se está abriendo y sangrando. ¿Son estas las otras trompetas, las del juicio? Hoy es 29 de noviembre de 2025 y algunas de las profecías bíblicas más mortales finalmente se están haciendo realidad. Por primera vez, personas que nunca han creído en la existencia de un creador quedan reducidas al silencio, siendo testigos de cómo los antiguos rollos explotan en realidad ante sus propios ojos. Pero hay algo aún más aterrador surgiendo en este momento. Un fenómeno tan innegable que ha hecho que los no creyentes busquen a un poder superior por primera vez en la historia. Antes de revelar esa única cosa que está trayendo al mundo de rodillas, observa 7 profecías explotando en realidad en este preciso instante. Y te advierto, la número 6 está diseñada para engañar tu propia alma. La primera señal: la naturaleza sangrando. No comenzó con un terremoto, no comenzó con una guerra, comenzó con un color. A través de ríos que alguna vez corrieron transparentes desde Asia hasta África y el Medio Oriente, las personas despertaron para encontrar el agua cambiando, oscureciéndose, espesándose. Antes de que alguien pudiera comprender lo que estaba sucediendo, un velo carmesí se extendió sobre la superficie, rodando río abajo como una procesión silenciosa. Los peces flotaban sin vida. Los pozos se contaminaron. Los científicos culparon a las algas, la contaminación, la disrupción climática. Pero aquellos que conocían las Escrituras sintieron algo más profundo agitándose, un temblor no en la tierra, sino en la línea temporal de la profecía. Era como si una página largamente sellada estuviera siendo abierta nuevamente. Apocalipsis capítulo 8, versículos 8 y 9, habla de la segunda trompeta, cuando 1/3 del mar se convierte en sangre. Apocalipsis capítulo 16, versículo 3, describe el segundo juicio de las copas. Los mares se vuelven como sangre de un hombre muerto. Éxodo capítulo 7 registra la primera señal del juicio divino sobre Egipto, el Nilo convirtiéndose en sangre. Este no es un símbolo nuevo, este es un patrón, una firma divina marcando el inicio de un cambio en los cielos. ¿Por qué sangre? ¿Por qué agua? ¿Por qué primero? Porque en la literatura profética, la disrupción de la creación es siempre el acto de apertura, el primer llamado a la puerta de la humanidad. Los eruditos en profecía han notado durante mucho tiempo que cada intervención divina mayor comienza con el mundo natural clamando. Pablo lo llama el gemido de la creación. En Romanos capítulo 8, versículo 22. Dolores de parto que se incrementan conforme el día se acerca. En las Escrituras, la sangre en las aguas lleva 3 significados entrelazados. Primero, el juicio está comenzando. Segundo, un ajuste de cuentas por el pecado se aproxima. Tercero, el rey legítimo se está preparando para intervenir. Por lo tanto, los ríos rojos no son simplemente un fenómeno natural. Son el redoble de tambores de la cuenta regresiva. El principio del fin rara vez parece dramático, parece sutil, silencioso, pero inconfundible para aquellos que están observando. La primera señal es la escena de apertura, la alarma suave antes de la tormenta. No destruye naciones, las despierta. Sin embargo, el mundo lo desestimó, y esa respuesta, la indiferencia, es más inquietante que el agua carmesí misma, porque en la profecía, aquellos que ignoran la primera advertencia rara vez disciernen la última. El río se tornó rojo, el reloj comenzó a correr y la creación se preparó para gritar más fuerte, porque cuando las aguas hablan, la tierra pronto sigue.
La segunda señal, el gemido antes del quiebre. Mientras las aguas a través de las naciones comienzan a tornarse rojas, el fenómeno se niega a permanecer localizado. Se extiende de un hemisferio a otro como si la creación misma estuviera enviando una señal de angustia unificada. El profeta Joel previó un momento como este. Mostraré prodigios en los cielos y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. Joel, capítulo 2, versículo 30. Pero esta vez, las señales no están solamente en los ríos, están en el aire. Un zumbido bajo y resonante, sentido tanto como escuchado, vibra a través de regiones enteras, desorientando a los animales, perturbando ciudades y manteniendo a millones despiertos durante la noche. Y mientras el cielo tiembla, el borde más austral del mundo se fractura y abre. La Antártida, el lugar más frío y puro de la Tierra, sangra una corriente carmesí profunda hacia el mar. Esta no es una anomalía aislada, es una declaración global de que algo está cambiando, algo ancestral, y no tienes que imaginar el sonido. Personas en todas partes están grabando estos inquietantes rugidos atmosféricos, ecos que se asemejan a gemidos metálicos, trompetas distantes o incluso criaturas llorando en la noche. Los ruidos se elevan, caen y zumban sin explicación. Muchos se apresuran a llamarlo la trompeta celestial, pero seamos cuidadosos con nuestra teología. Si esta fuera la trompeta final, las Escrituras indican que el mundo entero la escucharía de una vez, y los fieles, aquellos caminando en el Espíritu, serían los primeros en reconocer su significado. Entonces, aunque estos sonidos quizás aún no sean esa trompeta, llevan el tono de una sirena de advertencia, un preludio, un temblor que precede al verdadero estallido. Y mientras el cielo gime, la tierra sangra. El 7 de febrero, la infame cascada de sangre de la Antártida surgió nuevamente, precisamente durante la misma ola global de ríos rojos. Los científicos se apresuraron a descartarlo como agua rica en hierro oxidándose, la misma explicación ofrecida cada vez que los milagros modernos interrumpen la comodidad humana. Esa excusa era débil cuando un río se tornó rojo. Pero ¿qué pasa cuando aparece en Perú, luego en la Antártida, después en Argentina, luego en Japón? En algún punto, la negación se convierte en ceguera. Cuando el agua se convirtió en sangre en las Escrituras, ya sea en Éxodo o en los juicios apocalípticos de Apocalipsis, siempre fue una señal de advertencia divina, una señal de que el cielo estaba interviniendo en asuntos terrenales. Y ahora mismo, agua carmesí se derrama desde las profundidades del hielo más antiguo que la civilización humana misma. Hay significado tejido en este momento. La creación está gimiendo, la tierra está sangrando, el cielo está sonando la alarma, pero toda alarma eventualmente se detiene. Y cuando lo hace, algo más llega, algo que las Escrituras llaman el devorador. ¿Estás observando las señales o durmiendo a través de ellas? La tercera señal, la luna oxidándose. A estas alturas, el patrón debería sentirse inconfundible. Primero los ríos se tornaron rojos, luego los extremos congelados de la Tierra, la Antártida misma, comenzó a sangrar a través de su hielo fracturado. Estas no fueron maravillas aisladas ni caprichos geológicos aleatorios, formaron una cadena. Una progresión, algo debajo de nosotros estaba clamando. Y siempre que la creación habla desde abajo, las Escrituras nos enseñan a levantar nuestros ojos hacia arriba, porque ahora, en los cielos mismos, otra señal ha emergido. En años recientes, los científicos han confirmado un fenómeno que no anticiparon. La Luna está experimentando una transformación lenta y progresiva. Según hallazgos oficiales de la NASA, porciones de la superficie lunar se están oxidándose. Para la comunidad científica, esta oxidación es una anomalía química. Para aquellos que entienden la profecía, es una advertencia familiar resonando desde páginas antiguas. Las imágenes térmicas y la fotografía de ultra alta resolución revelan parches de terreno teñido de rojo, extendiéndose a través de la faz de la Luna.
Año tras año, la decoloración crece, sutil pero persistente, como un moretón profundizándose a través de los cielos. Los astrónomos pueden describir el proceso, pero no pueden explicar por qué está sucediendo en un mundo sin oxígeno, sin agua y sin una atmósfera capaz de producir óxido en absoluto. Y entonces surge la pregunta: ¿por qué la luna parece como si estuviera sangrando? A través de plataformas sociales, observadores han notado esta extraña transformación. Algunos hablan de ello con miedo, otros con incredulidad, pero la verdad es más antigua que cada telescopio apuntado hacia el cielo. Mucho antes de que la ciencia moderna midiera la luz celestial, el profeta Joel declaró: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes del día grande y terrible del Señor. Joel, capítulo 2, versículo 31. Durante generaciones, muchos asumieron que la luna convertida en sangre se refería simplemente a un eclipse lunar. Sin embargo, las escrituras a menudo describen señales que son tanto simbólicas como literales. En este caso, el enrojecimiento visible, el cambio químico de la superficie misma de la luna, se alinea con la misma firma de óxido de hierro que aparece en los ríos y mares en la tierra. Los cielos y la tierra se están reflejando mutuamente. Ambos se están tornando rojos. Ambos están dando testimonio. Esto no es coincidencia, es orquestación, un anuncio cósmico. El Creador está permitiendo que la creación misma declare que la hora señalada se acerca. La tierra sangrante bajo nuestros pies y la luna sangrante sobre nuestras cabezas forman un mensaje único, una señal inmensa e imposible de pasar por alto, apuntando hacia los capítulos finales de la historia humana. El reloj no solo está avanzando, se está acelerando, y si la luna está experimentando esta transformación, entonces lo que surge a continuación del polvo de civilizaciones antiguas y profecías olvidadas sacudirá al mundo aún más. La cuarta señal: los ángeles olvidados. Los ríos rojos en la tierra y la luna sangrante arriba ya serían suficientes para perturbar a cualquier generación. Pero las escrituras nunca dijeron que las advertencias se detendrían ahí. Mucho antes del regreso de Jesús, la Biblia describe una señal tan inmensa, tan innegable, que el mundo entero la presenciaría con temblor. Y ahora, en nuestra época, esa señal se está desenvolviendo ante nuestros ojos. Su nombre es ancestral, su historia es más antigua que los imperios. El Éufrates. El libro de Apocalipsis habla con claridad escalofriante. Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Apocalipsis capítulo 16, versículo 12. Durante miles de años, el Éufrates rugió como la arteria vital del cercano oriente, la cuna de la civilización, la frontera de reinos, la arteria de la profecía. Pero míralo ahora, donde las aguas alguna vez surgían, hay vacío. Donde los barcos alguna vez navegaban, hay polvo. Donde el río nutría naciones, la tierra ha comenzado a agrietarse. Una comparación de la exacta misma ubicación cuenta la historia mejor que las palabras. En 2020, el agua casi tocaba el techo de un edificio ribereño, fuerte, profunda, imparable, pero luego viene la siguiente imagen: tierra desnuda, barro desmoronándose, un goteo donde solía tronar un torrente. Para 2025, incluso ese goteo se está desvaneciendo. Cada año, el río se retrae como una cortina siendo corrida ante un escenario. Esta no es una sequía estacional. Esto no es un simple patrón climático. Este es el cumplimiento lento e implacable de la profecía. No, aún no estamos en la hora exacta, cuando el ángel derrama la copa,
pero nos estamos precipitando hacia ella. Y el Creador, en su misericordia, está permitiendo que la humanidad observe cómo las aguas desaparecen para que nadie pueda decir que no fue advertido. ¿Por qué importa tan profundamente el secado de este río? Porque debajo del Éufrates, Apocalipsis nos dice que 4 ángeles caídos están atados, restringidos, de desatar devastación hasta el momento señalado. El río ha actuado como una barrera, una cobertura, un límite establecido divinamente. Y ahora esa frontera está desapareciendo. Lo que ha sido retenido durante milenios está cerca de ser liberado. Los reyes del Oriente se están alineando. El reino espiritual debajo del río se agita. La tierra arriba se agrieta y abre. El secado es solo el comienzo. Porque mientras el lecho del río se convierte en polvo, las montañas más allá están comenzando a temblar también. La barrera final no solo se está encogiendo, se está preparando para romperse, y una vez que se rompa, la historia avanza rápidamente hacia el regreso del Hijo del Hombre. La quinta señal. Las montañas se dividen. Los terremotos siempre han retumbado a través de la historia humana. Pero Jesús advirtió que conforme el fin se acerca, se comportarían como dolores de parto, aumentando en frecuencia, apretándose en intensidad, sacudiendo al mundo con un ritmo que señala algo que se aproxima. Él declaró claramente: habrá terremotos en diversos lugares. Mateo capítulo 24, versículo 7. Pero enterrada en el Antiguo Testamento yace una profecía mucho más específica que diversos lugares. Una profecía que apunta no meramente a temblores, sino al momento final del regreso del Mesías. El profeta Zacarías previó un día diferente a cualquier otro. Un día cuando el Señor mismo descendería, sus pies tocando el monte de los Olivos, al este de Jerusalén. Y cuando eso suceda, las Escrituras afirman: y el monte de los Olivos se partirá por la mitad hacia el este y hacia el oeste, y habrá un valle muy grande. Zacarías capítulo 14, versículo 4. Durante generaciones, los escépticos se burlaron. ¿Una montaña partiéndose en dos? ¿Un valle abriéndose instantáneamente a través de roca sólida? Lo descartaron como metáfora poética o imaginación antigua. Pero el tiempo ha alcanzado a la profecía. Los geólogos modernos ahora han confirmado lo que las Escrituras registraron hace eras. Una importante línea de falla sísmica corre directamente bajo el Monte de los Olivos. No al lado, no cerca, a través de él. La montaña está literalmente posicionada sobre una bomba de tiempo geológica, presurizada, activa, esperando un momento preciso, un momento señalado solamente por el Creador. Mientras tanto, el mundo tiembla. El final de 2025 ha desatado olas de inquietud sísmica. Indonesia, Japón, las Filipinas. Naciones a lo largo del anillo de fuego, convulsionándose como si despertaran. Turquía y Siria aún llevan las cicatrices del sacudimiento catastrófico. En años recientes, el suelo debajo de las naciones gime como Jesús predijo. Estos no son temblores aleatorios, estas son preparaciones. Así como el Éufrates se seca para preparar el camino para la guerra, el Monte de los Olivos se tensa y agrieta debajo de la superficie, preparando el terreno para la llegada del Rey. La creación está montando el escenario. Los elementos se están desplazando a su lugar. Cada temblor hace eco de una pisada que viene. Porque cuando la tierra se desgarra, las ciudades se derrumban, las líneas de suministro colapsan y la estabilidad de la tierra se disuelve. Otra fuerza emerge. El terremoto rompe el almacén. Pero la siguiente señal viene a devorar lo que queda. La sexta señal. El destructor gemelo. Jesús advirtió que el temblor de la tierra no estaría solo. Sería seguido por un hambre que se extiende a través de las naciones como una sombra. Él dijo claramente: habrá hambrunas y pestilencias. Mateo capítulo 24, versículo 7.
Y el libro de Apocalipsis revela la fuerza aterradora detrás de esta escasez global. Criaturas surgiendo del abismo, langostas con poder no meramente para consumir campos, sino para atormentar, despojar, abrumar. Ahora observa lo que está sucediendo en nuestro mundo. Imágenes del este de África y el Medio Oriente muestran cielos oscurecidos no por nubes, sino por enjambres vivientes. Miles de millones de langostas del desierto, moviéndose como un organismo único, devorando todo a su paso. Esto no es ningún efecto teatral. Es una plaga que recuerda los juicios antiguos sobre Egipto, pero en una escala que la agricultura moderna no puede soportar. Un enjambre de este tamaño puede consumir en un solo día lo que alimentaría a 35,000 personas. Ahora imagina esto extendiéndose más allá de las fronteras. Un mundo en el cual langostas mutadas, resistentes a pesticidas, descienden sobre los cultivos restantes justo cuando terremotos globales fracturan rutas de envío, cortan líneas comerciales y sistemas de distribución. Los supermercados se vaciarían en 48 horas. Las cadenas de suministro colapsarían de la noche a la mañana. El dinero perdería su significado. Y ya estamos viendo los temblores tempranos de esta hambruna. Según el reporte global de 2025 sobre crisis alimentaria, casi 300 millones de personas están enfrentando hambre aguda. La sombra de la escasez ya ha comenzado su marcha. Esto se alinea con la visión del tercer jinete de Apocalipsis, el caballo negro, una figura que sostiene un par de balanzas, simbolizando un mundo donde la comida es racionada por poder, no por abundancia, donde una hogaza de pan cuesta el salario completo de un trabajador. La creación está sonando la alarma. La tierra tiembla para despertarnos. Las langostas despojan nuestra falsa seguridad. La economía se dobla bajo el peso de la escasez. El Creador está sacudiendo cada pilar terrenal. Comida, comodidad, estabilidad, para que la humanidad finalmente levante sus ojos hacia Él. Pero la hambruna hace más que vaciar campos. Vacía el corazón humano de resistencia. Cuando las personas se vuelven desesperadas, entregarán cualquier cosa, privacidad, autonomía, libertad misma, si tan solo alguien les promete pan. Y ese es precisamente el momento que el sistema final espera. El momento cuando el hambre se convierte en la puerta hacia el control. La séptima señal, el Mesías digital. El caos siempre ha demandado orden. Pero el orden de los tiempos finales es diferente a cualquier cosa que el mundo haya visto jamás. Jesús advirtió claramente: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Mateo capítulo 24, versículo 11. Y el libro de Apocalipsis desvela la manifestación definitiva de ese engaño. Hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, reciban una marca en su mano derecha o en sus frentes, y que nadie pueda comprar ni vender excepto el que tenga la marca. Apocalipsis capítulo 13 versículos 16 y 17. Hace unos años, esto sonaba como ciencia ficción, pero mira a tu alrededor hoy. Sociedades sin efectivo, monedas digitales de bancos centrales, reconocimiento facial, implantes biométricos. Estamos siendo entrenados ahora mismo para una red de control global. La tecnología para la marca de la bestia no viene. Ya está aquí en tu teléfono inteligente y tu tarjeta de crédito. El sistema está construido, solo está esperando al líder, al anticristo, para activar el interruptor. Él usará esto para prometer paz, seguridad y estabilidad financiera. Y el mundo, desesperado por un salvador, lo aplaudirá. No te dejes engañar. Imagínalo. El lanzamiento de lo que algunos llaman el Mesías digital. En medio de la hambruna, la guerra y el colapso, una figura surge, humana o mejorada por inteligencia artificial, prometiendo seguridad absoluta, provisión completa, paz total. Ofrece una sola llave para la supervivencia: la biomarca. No más hambre, no más caos, protección total. Proclama el costo, simple cumplimiento, un escaneo de mano,
una promesa de lealtad. Los líderes mundiales, influencers espirituales y tecnócratas, falsos profetas de esta era, lo respaldan. Proclaman: esta es la evolución divina. Y miles de millones siguen, intercambiando su libertad, sus almas mismas por pan y promesas, inclinándose sin saberlo ante el dragón descrito en Apocalipsis. Mira más de cerca, la infraestructura para este sistema ya está en movimiento. Mega iglesias e influencers hablan bendiciones sin arrepentimiento. Las monedas digitales de bancos centrales monitorean silenciosamente cada transacción. Los implantes biométricos están siendo normalizados, presentados como conveniencia, como progreso. La tecnología se ha convertido en el escenario para el engaño. La trampa está puesta. Y la gran apostasía, el alejamiento masivo de la verdad divina, está en marcha. Las personas abandonan las escrituras por comodidad, seguridad y mentiras disfrazadas de salvación. ¿Lo ves? La señal final no está brillando en el cielo ni sacudiendo la tierra. Se refleja de vuelta hacia ti. Cuando la humanidad adora al Dios equivocado, algo dentro muere. Los corazones se endurecen. La fe se intercambia por seguridad fugaz y el engaño definitivo se encuentra listo, esperando el momento de sumisión universal. El escenario está montado, las piezas están en su lugar, y la cuenta regresiva para el regreso de Cristo continúa avanzando. Observa lo que hemos presenciado. Los ríos tornándose rojos, la luna sangrando, el Éufrates secándose, terremotos sacudiendo naciones, hambrunas barriendo la tierra y el surgimiento del engaño definitivo. Cada señal por sí sola es asombrosa, pero juntas forman un patrón, un crescendo profético. La Biblia nos advirtió que los tiempos finales no serían sutiles, llegarían como una tormenta, innegables en su magnitud y precisión. Habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, y en la tierra angustia entre las naciones. Lucas capítulo 21, versículo 25. Cada elemento de las Escrituras, las advertencias, las visiones, las profecías, se alinea con lo que se está desenvolviendo ante nuestros ojos. El mundo natural, los cambios políticos, el surgimiento de la tecnología, el hambre de las naciones, el engaño de los corazones, todo se mueve según el guión divino. El Creador no está en silencio. Está orquestando el escenario para su acto definitivo de justicia y misericordia. El Monte de los Olivos se está preparando para dividirse. El Éufrates está despejando el camino. La luna es una advertencia carmesí. La hambruna ha despojado a la humanidad hasta su núcleo. Y en medio de este caos, un sistema falso se eleva, llamando a los perdidos a someterse a su control. Cada detalle está cayendo en su lugar, exactamente como los profetas declararon. Pero no estamos sin esperanza, porque la misma Biblia que predice el juicio también promete redención. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y también los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Así sea. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. El Rey viene. El tan esperado regreso de Cristo se acerca, más cerca que nunca. Las señales no están destinadas a aterrorizarnos hasta la desesperación. Están destinadas a despertarnos, a llamarnos a la vigilancia, a la fidelidad, a la preparación. Él vendrá como el león de Judá, no como el humilde carpintero de antaño. Su llegada será inconfundible. El cielo se abrirá, los ángeles sonarán la trompeta y los muertos en Cristo se levantarán. Aquellos que permanezcan vivos y fieles serán arrebatados para encontrarse con Él. El cielo y la tierra presenciarán el cumplimiento de promesas hechas hace miles de años. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora. Mateo capítulo 25, versículo 13. Este es el momento de decisión. Cada señal, cada profecía, cada temblor de la tierra y sombra en el cielo nos está urgiendo a elegir. ¿Te mantendrás firme en Cristo? ¿Tu corazón se alineará con la verdad? ¿O serás influenciado por el engaño de la era? La cuenta regresiva es real. El escenario está montado. El Rey viene, y cuando lo haga,
El mundo tal como lo conocemos se transformará para siempre. Prepara tu corazón. Fija tus ojos en Jesús, y cuando la trompeta suene, que te encuentre fiel, firme y listo para presenciar la victoria más grande de la historia. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Apocalipsis, capítulo 22, versículo 7. Recuerda lo que Jesús dijo, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será la venida del Hijo del Hombre. Mateo capítulo 24 versículos 38 y 39. Así como las personas en el tiempo de Noé ignoraron las señales, ajenas al diluvio que ya estaba preparado, así también hoy muchos viven como si nada fuera inminente. Los ríos corren rojos, la luna sangra, el Éufrates se seca, los terremotos sacuden naciones, las hambrunas barren la tierra, y sin embargo, la mayoría camina en rutinas diarias, ciegos a las advertencias grabadas en las Escrituras. El reloj profético avanza silenciosamente, pero implacablemente. Nadie puede predecir la hora exacta. Nadie puede comprar tiempo o posponer el momento. El diluvio del juicio llegará repentinamente, barriendo toda falta de preparación, mientras aquellos anclados en Cristo permanecen seguros, así como Noé y su familia fueron preservados en el arca. Por tanto, permaneced despiertos, porque no sabéis en qué día vendrá vuestro Señor. Mateo capítulo 24, versículo 42. Este es el llamado: vigilancia, fidelidad, preparación. Las señales no son una advertencia distante, se están desenvolviendo en tiempo real. Como Noé, debemos tener un corazón alineado con el mandato divino, una vida preparada para su regreso y ojos abiertos para discernir los tiempos, porque el mundo puede continuar en su ilusión de normalidad, pero el momento del ajuste de cuentas está más cerca de lo que nadie imagina. En este mundo, la crueldad es desprecio, la compasión es debilidad. Los vecinos saquean los hogares de los demás durante los apagones. Las familias se demandan unas a otras por los últimos restos de comida. Es una sociedad con cero conciencia. La imagen divina en el hombre ha sido borrada, pero mira alrededor. El frío ya está en el aire. Vemos el crimen violento disparándose en las ciudades principales. Vemos turbas relámpagos saqueando tiendas mientras los espectadores solo observan. Vemos una generación tan desconectada por las pantallas que ha perdido la capacidad de sentir el dolor de otra persona. El egoísmo se celebra, la traición se normaliza. Cuando el amor divino es rechazado, el amor al prójimo desaparece. Un mundo sin amor es el infierno en la tierra. Y ahí es exactamente a donde nos dirigimos. 7 señales, una imagen, la naturaleza sangrando, el cielo enojado, el hambre, la tierra temblando, la guerra contra la verdad, la bestia digital, el corazón congelado. ¿Ves el patrón? Estos no son accidentes aleatorios, esta es la cuenta regresiva. Podrías estar preguntando si los ríos se están convirtiendo en sangre y la luna se está oxidando. ¿Por qué no está el mundo entero entrando en pánico? La respuesta es la señal más escalofriante de todas: la indiferencia. La Biblia predijo exactamente esta reacción. Segunda de Pedro, capítulo 3, advierte: vendrán burladores en los postreros días, diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? Mira Hollywood, mira los medios, mira las universidades, se burlan de la divinidad, celebran el satanismo en videos musicales, llaman a la profecía un cuento de hadas. Piensan que se están rebelando contra la Biblia, pero en realidad la están cumpliendo línea por línea. Jesús nos dio la analogía definitiva en Mateo capítulo 24. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo y casándose. Estaban distraídos por la vida.
No supieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y mientras el mundo está distraído por el entretenimiento, el escenario político se está preparando silenciosamente para el actor final, el anticristo. El profeta Daniel predijo un príncipe que confirmaría un pacto, un tratado de paz con muchos durante 7 años, durante décadas. Nos preguntamos cómo podría suceder esto, pero mira el Medio Oriente ahora mismo. Muchos observadores de profecías están vigilando de cerca figuras como Jared Kushner y los arquitectos de los acuerdos de Abraham. ¿Por qué? Porque por primera vez en la historia vimos un pacto que unió a Israel y naciones árabes, un modelo para la paz en el Medio Oriente. ¿Es este el marco para el tratado final de Daniel, capítulo 9, versículo 27? No estamos diciendo que él sea el indicado, pero el patrón encaja perfectamente. El deseo de un hombre de paz para resolver la caótica crisis del Medio Oriente está en su punto más alto. ¿Ves la trampa? Los burladores te mantienen distraído con entretenimiento. Los políticos preparan el escenario para el falso salvador, y las señales naturales, ríos de sangre, terremotos, son el reloj haciendo tic-tac en el fondo. El mundo está durmiendo, el arca se está cerrando. La pregunta es, ¿estás dentro o fuera? Pablo nos advirtió en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 10 al 12, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, el Creador les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pausa por un momento. Deja que el peso de eso penetre. El engaño más fuerte de la historia no es un truco del adversario, no es un mero esquema humano, proviene del propio Creador. Para aquellos que repetidamente rechazan su verdad, que eligen la injusticia sobre la salvación, el Creador permite que un velo de ilusión caiga, una ceguera tan completa que no pueden ver lo que es real. Hoy, mira alrededor. Nuestro mundo está cautivado por ilusiones, falsas promesas, verdades cambiantes, mentiras políticas, tendencias culturales, incluso doctrinas retorcidas disfrazándose de fe. Donde quiera que mires, hay voces susurrando comodidad en el engaño. Las compuertas de la ilusión se están abriendo y miles de millones caminan voluntariamente hacia la trampa, inconscientes de que la marea espiritual está subiendo. Pablo deja claro que esta ilusión no nace de ignorancia o malentendido inocente. Es rechazo voluntario, una resistencia endurecida contra la luz divina. En el versículo 10 dice: no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Desprecian la verdad, abrazan las mentiras. El mundo se convierte en un escenario para el engaño y la humanidad se convierte en su actor dispuesto. La realidad aterradora, la verdad misma se vuelve ofensiva. Jesús declaró en Juan capítulo 14, versículo 6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Rechazar la verdad es rechazarlo a Él, la fuente misma de la salvación. Y en Juan capítulo 3 versículos 19 y 20 leemos: ¿por qué los hombres amaron más las tinieblas que la luz? Porque sus obras eran malas. El corazón que rechaza al Creador se siente atraído por las mentiras, no simplemente porque las mentiras son más fáciles, sino porque alimentan el pecado y protegen la conciencia. Esta es la ilusión poderosa, el juicio divino sobre aquellos que prefieren la comodidad sobre la salvación. Es una señal de los tiempos finales. Así como los ríos se tornan rojos, la luna sangra y el Éufrates se seca, el engaño espiritual se propaga simultáneamente a través de naciones, culturas e incluso congregaciones. El reloj está avanzando y este es el preludio silencioso, pero mortal, al ajuste de cuentas final. El Creador es paciente, el Creador es justo. Pero para aquellos que rechazan la verdad, la ilusión ya está aquí. Y para aquellos que se aferran a Cristo, es el llamado claro para mantenerse firmes, caminar en la luz y aferrarse a la palabra en medio de la oscuridad que envuelve al mundo.
Mira alrededor. La evidencia de un creador está en todas partes. Las complejidades del cuerpo humano, el delicado equilibrio de los ecosistemas, la vastedad del cosmos. Todo esto grita diseño, intención, propósito. Sin embargo, miles de millones se alejan. Rechazan incluso la noción de un creador. Piénsalo. ¿Alguien alguna vez miraría una computadora y creería que se creó a sí misma? Y sin embargo, las personas miran los cielos, la mente humana, la belleza de la vida misma e insisten en que todo es aleatorio. Las Escrituras atraviesan esta ilusión. Romanos capítulo 1, versículo 20 declara: porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles del Creador, su eterno poder y naturaleza divina, se han visto claramente, siendo entendidas por lo que ha sido hecho, de modo que no tienen excusa. El mensaje es claro. El Creador se ha dado a conocer a través de la creación. Sin embargo, los corazones pueden ser tercos. Las mentes pueden estar endurecidas. Esto no es ignorancia, es rechazo voluntario. Las personas rechazan al Creador no por falta de evidencia, sino porque aceptarlo requiere rendición, responsabilidad, obediencia, y muchos encuentran eso insoportable. La ciencia, con todas sus maravillas, se ha convertido en un refugio para aquellos que evitan la verdad. La vida formándose por azar, el universo creándose a sí mismo, la moralidad evolucionando sin un legislador moral. Estas teorías se elevan a un estatus incuestionable. ¿Por qué? Porque reconocer al Creador significa reconocer que somos responsables ante Él. Y para los orgullosos, los rebeldes, los egocéntricos, la responsabilidad es intolerable. Entonces, ¿qué sucede después? Aquellos que rechazan la verdad voluntariamente, que se aferran a mentiras cómodas, se abren a la ilusión, ideas, filosofías, ideologías que los alejan más de la luz. Esto es precisamente lo que Pablo advirtió. La supresión deliberada de la verdad conduce al engaño, es el camino de aquellos que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 10. Cada día la sociedad confirma esto. El relativismo se abraza, la verdad absoluta se ridiculiza, la libertad se celebra, sin embargo la ley divina se rechaza, la tolerancia se elogia, sin embargo los estándares divinos se burlan, y en el vacío dejado por rechazarlo, el engaño se precipita. Pablo continúa en el versículo 11, y por esto el Creador les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Esta es la consecuencia divina de corazones endurecidos. El Creador no abandona su justicia. Aquellos que voluntariamente lo rechazan tienen permitido ser abrumados por mentiras. El mundo se convierte en un escenario para el engaño. Falsos profetas, falsos mesías, sistemas falsos, cada uno atrayendo a la humanidad más profundamente hacia la oscuridad. La creación misma clama. Sin embargo, los corazones permanecen sordos. La advertencia es inconfundible. Rechazar al Creador no deja protección contra la ilusión. La hora viene cuando la mentira se sentirá real y la verdad será despreciada. Podrías preguntar, ¿pero por qué permitiría esto el Creador? ¿No es Él amoroso, misericordioso, perdonador? Sí, su amor y misericordia son infinitos. Sin embargo, su justicia y santidad son igualmente reales. La Biblia nunca suaviza esta verdad. El Creador respeta la elección humana, no coacciona la salvación, no fuerza a los corazones a obedecerlo. Aquellos que se burlan de su palabra, que rechazan su verdad, que se niegan a volverse, están eligiendo su propio camino y el Creador les permite caminarlo. Romanos capítulo 1, versículo 28, explica el principio claramente. Y como ellos no quisieron retener al Creador en su conocimiento, el Creador los entregó a una mente reprobada. La ilusión poderosa, la ceguera sobrenatural sobre la que Pablo advierte no es arbitraria.
es un reflejo de la justicia divina, es la culminación de la rebelión humana. Cuando las personas rechazan voluntariamente el Evangelio, el Creador da un paso atrás. Deja que las consecuencias de sus elecciones se desplieguen. Considera al faraón, cuyo corazón se endureció a pesar de las advertencias divinas. Así será en los últimos días. Los corazones de aquellos que rechazan a Cristo se volverán duros, establecidos en caminos de falsedad y autoengaño. Serán entregados a las mentiras mismas que desean. El Creador les permite ser consumidos por las ilusiones que anhelan y las consecuencias son aterradoras. ¿Cuál es la mentira que creerán? La Biblia no detalla cada elemento, pero las señales son claras. Es el engaño definitivo tejido en la venida del Anticristo, aquel que se exalta a sí mismo por encima de todo lo que se llama divino. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4 advierte: se opone y se exalta a sí mismo sobre todo lo que se llama divino o es objeto de adoración, de modo que se sienta en el templo del Creador, haciéndose pasar por el Creador. El Anticristo se presentará como un Salvador, una figura similar a una deidad. Reclamará la autoridad y la adoración debida solo al verdadero Creador. Este es el eco de la primera mentira en el Edén, donde el adversario le susurró a Eva en Génesis capítulo 3, versículo 5: seréis como el Creador. La rebelión más profunda de la humanidad se repite a través de las eras, rechazando la autoridad divina y elevándose a sí misma. Esta ilusión seduce corazones con una salvación falsificada, un cumplimiento falso aparte del Creador. Ciegamente a la verdad de Cristo. Juan capítulo 8, versículo 44, nos recuerda que el adversario es el padre de las mentiras, el enemigo de la verdad, y el anticristo es su instrumento definitivo. Aquellos que abrazan la ilusión seguirán a un falsificador, adorarán una sombra y negarán al verdadero Mesías sin siquiera darse cuenta. El escenario se está preparando. Los corazones del mundo se están preparando para el engaño que se extenderá a través de las naciones. Y mientras la verdad permanece en silencio, aquellos que la rechazan quedan cegados, convencidos de que la mentira es su salvación. Aquellos que caen en el control de la poderosa ilusión se volverán a falsos salvadores, ideologías vacías y caminos que reclaman iluminación mientras rechazan la autoridad de Cristo como el verdadero Mesías. Este engaño no es sutil. Susurra a la humanidad que podemos definir nuestra propia moralidad, que podemos construir nuestras vidas sin el Creador. La autoglorificación, el relativismo moral y la independencia del Creador se convierten en las características distintivas de un corazón en guerra contra el Creador. El mundo llama a esto libertad, pero la libertad sin el Creador no es libertad, es esclavitud al pecado. La ilusión pinta a la humanidad como su propia deidad, elaborando verdad para satisfacer el deseo personal, ciega a la realidad última del juicio divino. Mira alrededor hoy. La cultura celebra valores que son diametralmente opuestos a las Escrituras. La verdad se trata como subjetiva y las personas se aferran a sus propias versiones de la realidad mientras descartan la palabra divina como irrelevante. Esta era de moralidad relativa abre de par en par las puertas al engaño. Las ideologías y creencias distorsionadas florecen no solo en la sociedad, sino incluso dentro de congregaciones que comprometen los estándares divinos por popularidad o comodidad. Enseñanzas falsas, evangelios diluidos y doctrinas que hacen sentir bien crecen como fuego descontrolado. Las personas buscan mensajes que adulan en lugar de convencer, mensajes que consuelan en lugar de confrontar el pecado. En este ambiente, el espíritu de ilusión prospera. Jesús advirtió sobre esto en Mateo capítulo 24, versículo 4. Porque falsos mesías y falsos profetas aparecerán
y realizarán grandes señales y maravillas para engañar, si fuera posible, aún a los elegidos. La poderosa ilusión es la prueba definitiva. Separa a aquellos que se aferran a Cristo de aquellos dispuestos a comprometerse por comodidad, riqueza o aceptación. Para los creyentes, este es un llamado aleccionador. Aférrense a la verdad. La Biblia es nuestra ancla en un mundo tormentoso, nuestra guía a través de las sombras del engaño, nuestro fundamento cuando el mundo se desplaza bajo nuestros pies. Sin ella, cada mentira ingeniosa, cada viento de falsa doctrina puede arrasarnos. ¿Cómo resistimos esto? Primero, cultivar un amor inquebrantable por la verdad. No solo creencia, sino búsqueda, valoración y alineación de vida con la palabra divina. Jesús dijo en Juan capítulo 8, versículo 32, «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Segundo, vivir en comunión cercana con el Espíritu Santo, quien guía a toda verdad, otorga discernimiento y fortalece el corazón contra la oposición. A través de la oración, la adoración y el estudio diligente de las Escrituras, nos sintonizamos con la voz divina, protegiéndonos contra el engaño. Para aquellos que aún no han aceptado a Cristo, escucha esto. La poderosa ilusión es una advertencia, no un castigo arbitrario. El deseo divino es la salvación para todos. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, nos recuerda: el Señor no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La ilusión es una consecuencia, no crueldad. Sigue el rechazo persistente de la verdad divina. Sin embargo, cada oportunidad de arrepentimiento, cada oportunidad de abrazar el perdón, permanece abierta. El llamado divino continúa. La pregunta es: ¿se volverá la humanidad antes de que la ilusión tome control, o endurecerán sus corazones y caminarán más hacia el engaño? El Creador no coacciona, respeta la elección humana incluso cuando esa elección aleja de Él. Hoy, la puerta a la salvación permanece abierta. Sin embargo, las Escrituras advierten que no permanecerá así para siempre. Cada rechazo al Creador es un paso alejándose de la verdad, una rendición a las mentiras del mundo. La humanidad está en una encrucijada. Vida y muerte, verdad y engaño, salvación o juicio, todas son decisiones que debemos tomar antes de que la ventana se cierre. Estamos presenciando el surgimiento de los burladores. La generación que Pedro predijo surgiría en el borde mismo de los tiempos finales. En segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 3 y 4, escribe: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos no son escépticos pasivos, son burladores, cínicos, aquellos que no solo ignoran la verdad, sino que la ridiculizan abiertamente. Y han llegado. Su presencia es una señal profética, un heraldo anunciando que la gran tribulación se aproxima. Desde las pantallas de Hollywood hasta las redes sociales, universidades hasta escenarios políticos, el espíritu del burlador se propaga como un incendio. Sin embargo, el Creador no es burlado. El surgimiento de estos burladores no es un mero fenómeno cultural, es una señal divina. La palabra griega usada por Pedro describe a uno que se burla, ridiculiza o hace deporte de lo sagrado. Hoy, sus objetivos son claros: el regreso prometido de Jesús, las advertencias divinas, la autoridad de las Escrituras. Este espíritu es más audaz que nunca. La burla ya no es silenciosa, es orgullosa, descarada y celebrada. Una vez, incluso los no salvos mantenían una medida de reverencia por la ley divina y su nombre. Ya no. La burla se ha convertido en entretenimiento, en moda, incluso en una búsqueda académica. Los profesores ridiculizan las Escrituras abiertamente. Los comediantes construyen carreras insultando al cristianismo. Y toda una generación crece en una cultura donde la irreverencia es recompensada y el respeto por lo sagrado es ridiculizado.
Los burladores se han movido de los márgenes al centro del escenario. Pedro no dijo que podrían venir, dijo que vendrán. Sus palabras hacen eco casi textualmente de su profecía. ¿Dónde está la promesa de su venida? Su presencia no es evidencia de que el Creador se retrasa. Es confirmación de que la profecía se está desenvolviendo ante nuestros ojos. Los burladores no son solo voces de disentimiento, son el canario en la mina de carbón, una advertencia de que el tiempo de gracia se está acercando a su cierre. Su llegada señala que el escenario para los actos finales de la historia está casi preparado. Aquellos que permanecen alertas, arraigados en la palabra divina y fieles a Cristo, no serán engañados. Pero el mundo que ha rechazado al Creador se encontrará vulnerable a las ilusiones y pruebas que traen los tiempos finales. El surgimiento de los burladores no es meramente una advertencia cultural, es prueba de que la palabra divina es verdadera. Jesús mismo lo predijo en Mateo capítulo 24 versículos 37 al 39. Pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no conocieron hasta que vino el diluvio, y se los llevó a todos. En el tiempo de Noé, el mundo se burló del diluvio venidero, desdeñaron las advertencias, se rieron del arca y continuaron en su propia indulgencia, completamente inconscientes del juicio que estaba a punto de caer. Hoy, el mismo espíritu persiste. La generación burladora se burla del regreso de Cristo, la realidad del juicio divino y las advertencias de las Escrituras. Y así como el diluvio barrió el mundo repentinamente y sin misericordia, así también la gran tribulación llegará con fuerza imparable. Esta no es una burla trivial. Burlarse es rebelión, es un rechazo voluntario de la verdad, un desafío al Creador mismo. Y cuando una generación está saturada de burladores, es una generación peligrosamente cerca del juicio. Una de las plataformas más influyentes para esta rebelión es Hollywood. Una y otra vez, películas, televisión y comediantes usan el nombre de Jesús como un chiste. Las Escrituras se burlan, el pecado se glorifica como virtud. Hollywood rara vez ridiculiza a otras religiones. Sin embargo, el nombre de Jesús se escupe con desprecio, se retuerce en chistes o se arma para el humor. Esto no es coincidencial, es un patrón demoníaco. A través de los medios, las historias bíblicas se reescriben como mitos o perversiones. Los personajes cristianos se hacen parecer tontos, hipócritas o extremos. La pureza se ridiculiza, la rebelión se celebra. Incluso películas y música que afirman ser cristianas a menudo están despojadas de reverencia, elaboradas para complacer al mundo en lugar de honrar al Creador. Y sin embargo, la palabra advierte en Lucas capítulo 6, versículo 25. Ay de vosotros los que ahora reís, porque os lamentaréis y lloraréis. La risa de los burladores no durará. Viene un día cuando su burla se convertirá en terror. El orgullo no protegerá a Hollywood, ni protegerá ninguna plataforma de rebelión. Pero no es solo Hollywood. Los burladores se han infiltrado en los pasillos del poder. Políticos, académicos, periodistas e influencers sociales se burlan audazmente del cristianismo, enseñando a los niños que la fe es un cuento de hadas, aprobando leyes contrarias a las Escrituras y silenciando el nombre de Jesús en instituciones donde se abraza cualquier otra cosmovisión. El Salmo 2 versículos 1 al 4 captura esto perfectamente. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. El Creador ve
Él escucha y responderá. Desde las Naciones Unidas hasta parlamentos nacionales, desde salas de juntas corporativas hasta aulas escolares, el espíritu del anticristo está surgiendo. Los burladores no son meros críticos. Están sentando las bases para la venida del inicuo. El juicio se aproxima y el mundo que ríe ahora algún día enfrentará el diluvio de la ira justa divina. Los burladores no son gestos inofensivos, son influencers mortales. Hacen más que burlarse, adormecen los sentidos espirituales, justifican la incredulidad y propagan la rebelión. Cuando una celebridad ridiculiza la oración o las escrituras, millones absorben la actitud. El pecado se normaliza, la santidad se ridiculiza. Proverbios capítulo 21, versículo 4 nos advierte: un hombre orgulloso y arrogante, burlador es su nombre. Actúa con orgullo arrogante. El burlador orgulloso se ciega a sí mismo al arrepentimiento, pensando que la burla es sabiduría. Sin embargo, en realidad camina ciegamente hacia el juicio, y el peligro se multiplica cuando la iglesia permanece en silencio. Cuando los pastores suavizan el evangelio para evitar la ofensa, el espíritu burlador queda sin desafío. La próxima generación aprende que burlarse del Creador es aceptable. Los burladores están preparando el escenario para el engañador definitivo, el anticristo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 9 al 12 revela: la venida del inicuo es por obra del adversario con gran poder, señales y prodigios mentirosos, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y por esta razón, el Creador les enviará un poder engañoso. Cuando las personas se burlan lo suficiente, el Creador les permite la ilusión. Esa ilusión lleva a adorar a la bestia. Burlarse no es mero cinismo, es un rechazo al Creador. Y cuando una generación rechaza al Creador, el juicio sigue. La gran tribulación no es solo desastres y guerras. Es un mundo que ha elegido la burla sobre la adoración. El anticristo no aparecerá en un vacío. Se levanta en un mundo donde la burla ha silenciado la verdad, donde la Biblia ha sido burlada hasta la irrelevancia, donde las congregaciones se han comprometido y donde el mundo ansía mentiras que adulan la rebelión. Gálatas capítulo 6, versículo 7 es claro: no os engañéis. El Creador no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Los burladores creen que están a salvo, inmunes a las consecuencias, pero viene el día cuando toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Su risa es temporal. Cuando la burla domina la cultura, los medios y el poder, el mundo estará maduro para la ira. Los creyentes deben permanecer vigilantes. El silencio frente a la burla es acuerdo. Judas capítulo 1, versículos 17 y 18 advierte: pero vosotros, amados, acordaos de las palabras que fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. El Creador nos advirtió. Esto no es sorpresa. El remanente debe ser una voz que clama en el desierto. Manténganse firmes, hablen con valentía, vivan rectamente, brillen intensamente, confronten el espíritu burlador con la espada del espíritu. No se inclinen, no se mezclen, no se rompan. El tiempo de arrepentirse es ahora. Si tu corazón ha estado burlándose, descartando la palabra divina o viviendo como si el juicio nunca llegara, hoy es el día de misericordia. La paciencia divina tiene límites. Se acerca un momento cuando la puerta del arca se cerrará. Demasiado tarde para los burladores. Humíllate, arrepiéntete, vuélvete de la rebelión. Ven a Cristo. Él ofrece misericordia ahora, pero el juez viene. El surgimiento de los burladores es cumplimiento profético. Es un toque de trompeta señalando el regreso de Cristo y el comienzo inminente de la gran tribulación. Han llegado a nuestras pantallas, nuestras escuelas, nuestros gobiernos. Se burlan, ríen y desdeñan, pero pronto su risa terminará. Cuando lleguen completamente, el juicio comienza.
El único lugar seguro está en Cristo. Arrepiéntanse, crean, manténganse firmes. Los burladores pueden reír, pero Jesús viene. Pedro le preguntó a Jesús: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Lucas capítulo 12, versículo 41. Era la pregunta en la mente de todos. En respuesta, Jesús habló sobre administradores fieles y sabios, aquellos que caminan en la voluntad divina y lideran con responsabilidad. ¿Quién es, pues, el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo dijere en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados, a comer y beber y embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y en hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Lucas capítulo 12, versículos 42 al 46. Jesús reveló que esta parábola se aplica no solo a los 12 discípulos, sino a todos los que tienen autoridad sobre otros. Cuanto más conocimiento y responsabilidad uno tiene, más responsable es ante el Creador. Cuando se aplica fielmente, esta enseñanza abre el camino a una recompensa abundante cuando Cristo regrese. Considera a José vendido por sus hermanos y puesto a cargo de la casa de Potifar en Egipto. Génesis capítulo 39, versículos 6 al 9. No era simplemente un sirviente, sino un administrador al que se le confió responsabilidad. De manera similar, Jesús señala a líderes, funcionarios gubernamentales, ejecutivos empresariales, pastores de iglesias y cualquiera que supervise el bienestar espiritual o material de otros. Los administradores sabios son aquellos que lideran con integridad. Los infieles son aquellos que explotan su posición, descuidan las necesidades de quienes están bajo ellos e ignoran el regreso inminente de Cristo. Sus acciones, ya sean abusivas o egoístas, serán reveladas. Ken Hughes explica que el sirviente aquí no es meramente perezoso, sino monstruosamente infiel, una figura cruel, indulgente y abusiva. Cuando el amo regresa, el destino de tal sirviente es severo. Cristo lo llama incrédulo. Durante los últimos 30 días, algo inquietante ha estado ocurriendo en los Estados Unidos, y la mayoría de las cadenas de noticias están intentando silenciarlo. Pero miles de personas siguen grabando, reportando y preguntándose lo mismo. ¿Qué está pasando realmente? Luces que descienden del cielo siempre a la misma hora. Animales huyendo en patrones idénticos en distintos estados. Un sonido grave, como un cuerno, escuchado simultáneamente en ciudades separadas por miles de kilómetros. Nada de eso tiene una explicación oficial, pero sí tiene un patrón. Y lo más perturbador es que este patrón coincide con advertencias antiguas, mencionadas por los profetas y reforzadas por Jesús en Mateo 24, señales en el cielo, estremecimientos en la tierra y un clamor que despertaría a las naciones antes de un gran acontecimiento. Hoy vamos a analizar qué está siendo ocultado, porque estas señales están aumentando exactamente ahora, y qué conexión profética podría existir detrás de estos 30 días de eventos inesperados. Si pensabas que todo era coincidencia, espera a ver lo que viene a continuación. Las aguas frente a la costa de Washington amanecieron apacibles aquella jornada. Barcas pesqueras se mecían delicadamente sobre la extensión marina. Bruma ligera flotaba sobre las olas. Nada presagiaba lo que estaba por manifestarse desde el abismo. Los primeros observadores fueron marineros veteranos, individuos con décadas navegando esas mismas corrientes. Conocían cada especie marina, cada comportamiento, cada sombra bajo la superficie. Habían identificado escualos, cetáceos, cardúmenes de peces, cefalópodos gigantes. Todo les resultaba familiar.
Pero esa mañana, algo ascendió desde las honduras con una velocidad y control que parecía deliberado. Uno de los presentes lo expresó así: era como una sombra con determinación, desplazándose como siguiendo un trazado invisible bajo el agua. Cuando la criatura pasó suficientemente cerca, alguien logró registrarla brevemente. Las grabaciones dejaron perplejos a quienes las examinaron posteriormente. Su anatomía era alargada, excesivamente extensa, recubierta por una dermis azulada metálica que devolvía la luminosidad como roca bruñida. A través de su dorso se extendía una hilera de protuberancias afiladas perfectamente distribuidas, creando una silueta que ningún especialista marino pudo vincular con ninguna especie documentada en aguas norteamericanas. No correspondía a ballenas, no coincidía con tiburones, no encajaba con anguilas, no se asemejaba a ningún organismo de aguas profundas previamente catalogado. Lo más inquietante era su modo de avanzar. La mayoría de animales marinos de gran tamaño ondulan sus cuerpos en amplios movimientos al nadar. Esta criatura no. Se deslizaba frontalmente con control rígido, rotando únicamente cuando resultaba necesario, casi como una máquina diseñada para velocidad submarina. Se desplazaba como un proyectil con pulso vital, comentó otro observador. Cuando las noticias se propagaron, especialistas marinos inicialmente lo rechazaron como confusión de especies. Hasta observar las grabaciones, diversos expertos reconocieron que la formación de protuberancias dorsales no se parecía a ninguna evolución natural registrada en el Pacífico. Un investigador sugirió reservadamente que se asemejaba a algo ancestral o algo absolutamente inédito. Sin embargo, cuando las imágenes alcanzaron al público general, personas de fe a lo largo de toda la nación comenzaron a establecer una conexión diferente, una conexión escritural. El libro de Apocalipsis menciona criaturas surgiendo de las profundidades como señales que anteceden grandes conmociones y advertencias celestiales. Para numerosos creyentes, la manifestación de esta criatura no fue fortuita, fue simbólica, deliberada, una comunicación. Y sin importar si uno acepta las predicciones o no, el momento resulta complicado de desestimar. Este encuentro no ocurrió aisladamente. Sucedió durante el mismo periodo en que Norteamérica comenzó a experimentar ciclones, tormentas, manifestaciones celestiales y alteraciones geológicas que parecen orquestadas. Una criatura desconocida para la ciencia, moviéndose con determinación, manifestándose precisamente cuando la nación ya se estremece. Esto nos compele a cuestionar: ¿por qué en este momento? ¿Qué está aconteciendo bajo las aguas norteamericanas? ¿Y por qué emerge precisamente en esta coyuntura histórica? Si esto constituye la primera señal, entonces lo subsiguiente resulta aún más perturbador. Texas está familiarizado con meteorología violenta, pero lo acontecido aquella tarde contradijo todos los patrones reconocibles. En cuestión de minutos, la atmósfera se fracturó y dos embudos se materializaron casi simultáneamente. Un acontecimiento excepcional, incluso durante las estaciones de inestabilidad más pronunciadas. Meteorólogos observando pantallas de radar posteriormente reconocieron que las firmas rotacionales simultáneas lucían excesivamente coordinadas, casi como respondiendo a la misma directriz invisible. El primer embudo descendió cerca de una zona residencial, desgarrando campos despejados antes de destrozar vecindarios completos. El segundo tocó tierra solo momentos después, tallando su propia senda de aniquilación paralelamente al primero. Entre ambos, más de 100 hogares fueron pulverizados, muros arrancados de raíz, techumbres arrojadas a través de vías, estructuras completas convertidas en pilas de madera fragmentada y metal contorsionado. Las vías lucían menos como áreas de catástrofe y más como si hubieran sido arañadas por algo con intención. Los equipos de socorro que arribaron al sitio hallaron supervivientes conmocionados,
no solamente por la devastación física, sino por lo que percibieron auditivamente. Numerosos individuos describieron un sonido inconfundible perforando el estruendo, una nota extensa, metálica, semejante a un instrumento de viento. No el característico bramido de locomotora de un tornado, no el aullido de alertas, algo distinto, algo que las personas batallaban para expresar verbalmente. Un individuo manifestó que se sintió como una corneta resonando a través del vendaval, un tono que ascendía y descendía mientras los remolinos avanzaban por las planicies. Otro superviviente refugiado en un sótano expresó que el sonido vibraba a través del terreno mismo, como si la tierra estuviera resonando. Estos relatos circularon aceleradamente por redes locales y plataformas digitales, provocando debate instantáneo. ¿Era presión atmosférica? ¿Eran fragmentos raspando a través del vórtice? ¿O era, como algunos plantearon, una señal? Quienes conocen las Escrituras recurrieron rápidamente a un versículo que capturó atención súbitamente. Nahum 1:3. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino. El momento resultaba desconcertante. Un acontecimiento destructivo de embudos gemelos, combinado con un sonido que evocaba un cuerno, resultó suficiente para encender especulaciones en comunidades religiosas e incluso entre quienes habitualmente evitan interpretaciones proféticas. Lo que más impactó a investigadores fue el comportamiento errático del par de tornado. En lugar de seguir trayectorias naturales del viento o las rutas predecibles observadas en formaciones típicas de superceldas, los embudos gemelos ejecutaron cambios direccionales bruscos. Se detuvieron, se intensificaron, se debilitaron, luego resurgieron con fuerza. Algunos rastreadores de tormentas expresaron que el movimiento lucía menos meteorológico y más deliberado, como si los tornados se desplazaran con conciencia en lugar de fuerza aleatoria. Cuando grabaciones desde drones capturaron la devastación desde las alturas, el patrón de aniquilación reveló algo escalofriante. Las dos trayectorias lucían casi paralelas, jamás intersectándose, jamás fusionándose, pero avanzando conjuntamente como hojas gemelas barriendo el paisaje. Era simultáneamente improbable matemáticamente y visualmente desconcertante. Las localidades afectadas han iniciado la reconstrucción, pero las conversaciones aún persisten en templos, albergues y juntas comunitarias. ¿Por qué los tornados se materializaron en el mismo instante? ¿Por qué se desplazaron sincronizadamente? ¿Y cuál fue el origen de esa extraña resonancia semejante a un cuerno transportada por la tormenta? Para numerosos individuos se percibe menos como una anomalía climática aislada y más como un acontecimiento dirigido, una comunicación entregada a través del vendaval, resonando por todo Texas para cualquiera dispuesto a escuchar. El Medio Oeste despertó anticipando un frente invernal ordinario, nada más que un sistema transitorio, algo de ventisca, una capa de nevada. Pero lo que se materializó sobre Iowa, Wisconsin e Illinois fue algo para lo que ningún pronóstico había preparado. Un manto blanco, súbito y absoluto, descendió sobre 3 estados tan aceleradamente que meteorólogos posteriormente reconocieron que la transición de nublado a visibilidad nula aconteció en segundos, no en minutos. Fue como si toda la región hubiera sido devorada por una muralla de blancura. Las autopistas del Medio Oeste instantáneamente se transformaron en zonas de riesgo. Conductores que disfrutaban visión despejada momentos previos reportaron que el mundo se transformó en una hoja en blanco, sin horizonte, sin demarcaciones viales, sin firmamento. Los despachadores de urgencias fueron saturados por llamadas mientras vehículos se deslizaban, colisionaban y se acumulaban en reacciones encadenadas que se prolongaban por kilómetros. Decenas de percances se confirmaron durante la primera hora,
Las unidades de auxilio batallaban para alcanzar a las víctimas, porque incluso sus luces de alta intensidad se desvanecían en la tormenta cegadora. Lo que convirtió el acontecimiento en tan desconcertante no fue únicamente la intensidad, sino la velocidad. Las tormentas invernales típicamente se desarrollan. La nevada se densifica paulatinamente. Los vientos escalan en patrones, pero este manto blanco arribó como un golpe súbito. Un meteorólogo en Wisconsin expresó: la firma del radar transitó de normal a catastrófica de una manera que contradecía todos los modelos que poseíamos. Otro lo caracterizó como una cortina descendiendo sobre todo el medio oeste simultáneamente. Las personas atrapadas dentro de la tormenta relataron la misma sensación abrumadora: silencio. No el silencio normal de una nevada, sino una quietud pesada, casi presurizada. El sonido se percibía amortiguado, el aire se percibía denso. La visibilidad no estaba simplemente restringida, estaba anulada. Cuando los reportes se propagaron, las discusiones iniciaron no solamente sobre meteorología, sino sobre significado. Numerosos individuos en comunidades religiosas señalaron la dimensión simbólica de un manto blanco, cómo las escrituras frecuentemente emplean la nieve para representar purificación, cobertura o juicio. Isaías 1:18 ganó tracción en plataformas digitales. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Para quienes ya observaban señales inusuales por toda Norteamérica, el momento se percibía demasiado preciso para desestimarlo. La manifestación abrupta de la tormenta, su quietud antinatural y la anulación completa de la visión en 3 estados provocaron una interrogante creciente. ¿Era esto simplemente meteorología invernal extrema o un acto simbólico resonando a través de la naturaleza? Ya sea contemplada espiritual o científicamente, el manto blanco funcionó como otra sacudida en una sucesión de fenómenos inquietantes, barriendo la nación. Y mientras más norteamericanos reflexionan sobre estos acontecimientos, crece una tensión más profunda, una que murmura que algo mayor, algo convergente, puede estar gestándose. Era poco después del mediodía cuando el tránsito a lo largo de un segmento de Virginia en la Interestatal 95 se redujo a su arrastrarse habitual. Nada inusual. Este constituía uno de los corredores más transitados de toda la costa atlántica. Un lugar donde camiones de carga pesada, viajeros diarios y familias convergían en la misma arteria de asfalto. Pero en cuestión de instantes, el ritmo familiar se fracturó. Un camión cisterna transportando aceite industrial de grado comercial súbitamente se desvió. Luego se sacudió violentamente como impactado por una fuerza invisible. Segundos posteriores, el vehículo se incendió. Los observadores caracterizaron la explosión no como un estallido, sino como una erupción. El camión cisterna no simplemente se encendió, detonó. Las llamas se proyectaron hacia arriba con una fuerza que dejó atónitos incluso a respondedores veteranos. Lo subsiguiente fue un fenómeno raramente observado fuera de catástrofes industriales significativas. El combustible derramado se encendió instantáneamente, generando una columna imponente de fuego que se elevó hacia el firmamento como una columna flameante. Conductores atrapados a lo largo de la Interestatal descendieron de sus automóviles incrédulos. Algunos registraron el espectáculo, la intensa llama vertical, bramando con una vibración profunda y baja que se podía percibir a través del pavimento. La columna de humo se elevó hacia arriba en gruesos espirales negros, formando una columna oscura observable por kilómetros. Quienes la presenciaron compararon el sitio con antiguas imágenes de yacimientos petroleros o incluso con descripciones de textos ancestrales. Fuego elevándose directamente hacia arriba, rehusándose a dispersarse. El tránsito a lo largo de todo el corredor I-95 llegó a un punto muerto absoluto. Los vehículos se extendieron por kilómetros mientras equipos de emergencia se apresuraban para contener el incendio.
Pero el calor era tan intenso que los respondedores tuvieron que retroceder múltiples veces antes de aproximarse nuevamente. El asfalto se fundió, los parapetos se doblaron. Una porción de la carretera lucía como si se hubiera colocado un horno directamente sobre ella. La causa de la explosión rápidamente se transformó en el centro del escrutinio. Fallo mecánico, mal funcionamiento de presión, algo invisible. Analistas, revisando grabaciones de cámaras vehiculares,